Y ahora vamos a tener otra voz que es muy importante, que es la voz de un médico diabetólogo. Es la voz más importante para comprender, en cierta forma, lo que es la enfermedad o la patología en sí, más allá de todas las entrevistas anteriores donde son parte del equipo interdisciplinario que va a trabajar en el tratamiento de un paciente. Así es, y en este caso creo que vamos a tener a una médica que es además es muy buena persona, una excelente profesional y muy capacitada. Ella es Ana Paula de Valle, médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, que realizó residencia en clínica médica en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba. Además es especialista en geriatría y también realizó el posgrado en diabetes en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente trabaja en su consultorio privado. ¿Cómo estás, Ana Paula? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, buenas tardes, Ana Paula, un placer y gracias a vos por estar del otro lado. Bueno. Científicamente no está lo mejor desarrollado del programa, porque ahora vamos a ir a unas preguntas por ahí para esclarecer un poco algunos conceptos, pero bueno, por distintos motivos, horarios y cosas, fuimos mechando un poco los invitados. Así que, Ana Paula, sí, decinos, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes se considera dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, es una afectación multiorgánica, o sea, sistémica, que afecta a todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, y que se debe a una falta o insuficiente secreción de una hormona que se llama insulina, que se secreta a nivel de nuestro páncreas, o bien se produce en el páncreas, pero hay una resistencia a la acción de esta en los órganos donde debe actuar, y es la hormona por excelencia que hace disminuir nuestros valores de glucosa en sangre. Muy bien, es la hormona que nos permite que nuestro organismo use todos los hidratos de carbono que consumimos con la dieta. ¿Por qué le decimos que es una enfermedad silenciosa? Y bueno, es una enfermedad silenciosa porque muchas veces esta enfermedad no da síntomas. Hay personas que bajo un control de laboratorio muchas veces le surge el valor elevado del azúcar y uno le dice, bueno, es diabético, y la persona dice, bueno, yo no tengo ningún síntoma, ¿cómo puede ser? Bueno, esta enfermedad se caracteriza por una progresión en su evolución, y esto hace que el paciente no tenga síntomas agudos y que aparezcan por ahí a lo largo de la evolución. Sí pueden empezar a aparecer y son a veces muy, digamos, silenciosos, como más valga la redundancia en lo que vos decís, ¿no, Gustavo? Un paciente que habitualmente no va al médico, no se hace chequeos, por lo tanto es difícil que obtenga un análisis de sangre rutina. ¿Cuáles serían los síntomas que puede observar y que merecerían una consulta médica sobre esta situación? Bueno, los síntomas pueden ser por disminución de la producción de insulina, entonces pensamos entre un paciente con insulinopenia, que se llama, y los síntomas de esto serían la necesidad de tomar mucha agua, tener permanentemente la boca seca, orinar demasiado, levantarse muchas veces de noche a orinar, o a veces el paciente por la sed se lleva una botella de agua a su mesita de luz, digamos, pero también pueden aparecer síntomas como la disminución de peso comiendo habitualmente, o incluso cuando uno tiene muchas ganas, come demasiado, hace una ingesta excesiva y sin embargo tiene disminución de peso. Es algo que tiene que llamarle la atención al paciente. Y también pueden aparecer síntomas de las complicaciones, que es también a lo que uno le teme, como por ejemplo disminución de la visual, calambres o hormigueos, que en realidad se llaman parestesias en los miembros inferiores o superiores. Muchas veces las infecciones genitales, las vulvovaginitis o las balanopostitis, que son infecciones de nuestros órganos genitales femeninos o masculinos respectivamente, externos, eso tiene que llamar también la atención en forma repetida.
Así que bueno, muchas veces y aparecen sino otras situaciones como a veces directamente un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, que bueno, ya sería un síntoma, pero ya una situación de la complicación de la diabetes, ¿no? Excelente, doctora. O sea, donde el paciente muchas veces llega con este diagnóstico a la institución y le dicen que era diabético. ¿Cómo? Sí, porque tienen los valores de azúcar elevados y la verdad que la familia o el mismo paciente nunca supo. Por ahí, claro, nunca lo supo. Entonces ya lamentablemente se llevó un diagnóstico a partir de la complicación, ¿no? Bien, todos estos síntomas, ya estamos hablando de una enfermedad claramente establecida, inclusive hasta con complicaciones. Ahora, ¿cómo puede hacer cualquier oyente que nos está escuchando para saber cuándo consultar para tratar de prevenir la diabetes y cómo debería ser? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay muchas personas que tienen antecedentes familiares, ¿no? O sea, la predisposición genética fundamentalmente en la diabetes tipo 2, que es el 80-90% de casos que tenemos a nivel mundial, hay una predisposición genética. Entonces los antecedentes familiares de primer grado sería mamá, papá, hermanos, o de segundo grado, abuelos, tíos, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado hay otros factores también, como la edad mayor a 45 años, por ejemplo, el sexo masculino generalmente tiene más predisposición que el femenino, pero esos son factores no modificables. Y después tenemos otros factores que sí hay que tenerlos en cuenta y que se pueden de hecho modificar, porque sería la forma de prevenir esta enfermedad frente a esa predisposición genética, ¿no? Como sería el sedentarismo, la mala alimentación, bueno, que seguramente ya los colegas del equipo de salud que hablaron previamente lo habrán comentado. El tema del sedentarismo y la mala alimentación son modificables, igual que el tabaquismo, el control de la presión arterial, el control del colesterol y los triglicéridos, son todos factores que pueden prevenirse, se pueden modificar o se pueden controlar, y de esa manera también podemos prevenir la diabetes. Bien, o sea que una consulta por lo menos una vez al año en pacientes mayores de 40 años sería lo recomendable, con su médico clínico, para por lo menos hacer un laboratorio y tener un valor de glucemia. Exacto, un laboratorio, y también comentar, o sea que si el médico muchas veces no pregunta, no hace la correcta anamnesis respecto a los antecedentes, bueno, que por ahí surja del paciente, ¿no? Comentar, mire, yo tengo antecedentes de diabetes en mi familia, o de hipertensión, o sea, son todos factores que pueden hacerle al médico también pensar en este posible diagnóstico. Bien, ¿y qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, con respecto a lo que sería la parte de los datos epidemiológicos, es una enfermedad que lamentablemente cada vez nos encontramos con números mayores. A nivel mundial se ha cuatriplicado en las últimas décadas, y la diabetes es la 9ª causa principal de muerte en el mundo. Y de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, en los últimos datos que tenemos con respecto al 2019, hay 463 millones de adultos en el mundo que viven con diabetes, o sea, lo que sería una proporción, para llevarlo a números más concretos, 1 de cada 11 adultos. 10 veces la población de Argentina en el mundo tiene diabetes. ¿Cuántos de esos 463 millones no saben? ¿Nos qué, perdón? No saben que tienen diabetes. Claro, por eso, ese es el número que sí sabemos que tienen diabetes. Bien. Sí, 463 millones son los que saben que tienen diabetes, fundamentalmente tipo 2, y lo que se espera es que para el 2030, o sea, de aquí a 10 años, vamos a tener 578 millones de personas. O sea que uno se pone a pensar cómo esta enfermedad va creciendo cada vez más en vez de descender, a pesar de que uno, bueno, hace la educación diabetológica y tiene recursos para poder
modificar la conducta de las personas, ¿no? Fundamentalmente. Y hay que tener presente, que 1 de cada 2 adultos con diabetes aún están sin diagnosticar. O sea que hay una forma todavía de que podamos prevenir y educar en esta prevención. O sea que esos 463 millones serían muchos más si realmente estuviesen diagnosticados. Exactamente, sí. ¿Y cuál es la situación, si hay datos en Argentina y en Neuquén? Bueno, en Argentina lamentablemente todo es muy estimativo, pero también de acuerdo a la IDF, como vuelvo a repetir, la Federación Internacional de Diabetes, la proporción de pacientes entre 20 y 79 años de diabetes tipo 2, con los datos que tenemos, es de 1.837.400. O sea, más o menos esto se corrobora con lo que hay a nivel mundial, 1 de cada 10 adultos. ¿Sí? Y las muertes que están relacionadas a pacientes a esta enfermedad con diabetes hasta el 2019 eran de 15.468. En sí la prevalencia de las enfermedades crónicas ha subido del 9,8% al 12,7% en el término de 5 o 6 años. Bien, Ana Paula. Y en Neuquén, Sí. Sí. No, decime. En Neuquén, en realidad tampoco tenemos datos muy claros, muy definidos, porque justamente por ahí nos cuesta el tema de la estadística, tanto en el nivel privado como público, pero sí tengo como para comentarles que en el año 2016, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en nuestra provincia se realizó tanto a nivel público como privada una encuesta sobre factores de riesgo para diabetes tipo 2, una encuesta que se llama FIND-RIX, donde cerca de 1.600 encuestas se han realizado en personas mayores de 20 años sin diagnóstico previo a diabetes, y se pudo proyectar que de todos estos encuestados el 41,4% tienen riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años, de acuerdo a un montón de variables que se tomaron en cuenta, ¿sí? Como la obesidad, la hipertensión, el colesterol y triglicéridos altos, ¿no? O sea, la edad, el sexo, bueno, se fue evaluando todos esos parámetros y se ha tenido en cuenta esto, que hay un 40%, entre 41,4% para ser más exacto, pero bueno, de riesgo de desarrollar. O sea que tenemos mucho para trabajar creo que estos datos son significativos para justamente trabajar mucho toda la comunidad, no solo el equipo de salud, ¿sí? Sino también la misma gente. Creo que es conveniente que aprendan sobre esto y eduquemos en esta enfermedad. Creo que es importante eso que destacás, Ana Paula, porque cada vez que se hace cualquier estudio, que muy bien nombrás, que hizo Colegio Médico de Neuquén con Colegio de Cutralcó y Salud Pública, más la encuesta más de 10 localidades participaron de estas encuestas. Más la encuesta nacional de factores de riesgo, más cualquier otra medición que se haga, nos da datos cada vez más preocupantes, más alarmantes y en constante aumento. Y tal vez esto no sea solo tarea de los profesionales de salud que estamos involucrados, sino que necesitamos el compromiso de todo, como bien decías, de toda la comunidad y de todos los gobiernos. Por suerte el otro día tuvimos una reunión promisoria con el Consejo Deliberante de Cutralcó, donde tal vez puedan salir algunas acciones que mejoren esta salud de la población en general, pero que simplemente para contar al aire que esto es tal vez una de las primeras veces que nos han llamado a los diabetólogos, en este caso a la doctora De Valle, a la doctora Carolina Musín y a mí, a charlar y a preguntarnos qué pasa con la diabetes, ¿no? Es importantísimo esto. Sí, yo creo que las políticas del gobierno actual tienen que tomar un poquito de cartas en el asunto y colaborar con el equipo de salud en varios aspectos. Hay varios ítems por mejorar. Si bien se hacen muchas cosas, creo, años tras año, se va haciendo diferentes cosas que nos van a ayudar, pero bueno, sería bueno el apoyo de los gobiernos. Justamente por eso, porque uno está muy, en este momento actual, estamos muy abocados al tema del COVID, y no es una realidad menor,
Pero bueno, si nos ponemos a ver, yo realmente hice una comparación en estos días entre lo que es la cantidad de casos COVID en Argentina o en el mundo y la cantidad de muertes que ha generado, y uno más o menos compara y dice, bueno, no estamos tan lejos con respecto a la diabetes, que es una enfermedad que también se puede prevenir de alguna manera, ¿no? Totalmente, se debería actuar más en prevención primaria, como siempre tratamos de promover desde acá. Sí, sobre todo porque esta enfermedad del COVID es una enfermedad nueva, que estamos aprendiendo día a día todos. Pero la diabetes, yo creo que ya hace muchos años que se vienen conociendo varias cosas, y bueno, tenemos que enfocarnos también en eso, ¿no? En prevenir. Hay una frase que suena dura, pero es real y viene a colación de la próxima pregunta. La glucosa baja mata, la glucosa alta no. Y esa es una frase que se la he escuchado alguna vez. Y la pregunta es, viene relacionada a la hipoglucemia, que es lo complicado de esta patología, sobre todo en aquellos pacientes que son insulino dependientes. ¿Cuáles son los síntomas que pueden estar indicando una hipo y cómo proceder en ese caso? ¿Y qué es una hipo? Y qué es una hipo, obviamente. Pero bien. Bueno, sí, uno siempre cuando habla de diabetes piensa que todo está enfocado hacia los valores elevados de azúcar, ¿no? Entonces siempre es importante educar al paciente y a la familia fundamentalmente también, y porque no a toda la comunidad, que la hipoglucemia justamente corresponde a los valores bajos de azúcar, y consideramos como valor bajo de la glucemia o del azúcar cuando es menor a 70, ¿sí? Un valor menor a 70 miligramos por ciento o miligramos por decilitro es característico de la hipoglucemia. A su vez, la hipoglucemia se puede dividir en leve, moderada o grave, de acuerdo al valor que uno puede constatar a través de un laboratorio o de un automonitoreo capilar para aquellos que ya lo tienen. Es leve cuando es entre 70 y 54, lo digo a modo de números nomás, pero es moderada cuando es menos de 54, y es grave cuando ya la persona no solo tiene menos de 54, sino que tiene deterioro de la conciencia, del sensorio, y esa persona ya requiere una asistencia de terceros sí o sí. Entonces, cuando una persona se encuentra con un valor menor a 70, hay que actuar. Los síntomas que pueden generar la hipoglucemia van también en aumento, así como va disminuyendo el valor, van aumentando los síntomas, y sería la sudoración profusa, y se nubla la vista, la visión borrosa que muchas veces uno dice, ya en una situación un poquito más grave pueden tener temblores o digamos calambres, a veces los pacientes te dicen, pero en realidad son temblores, y puede ya generar una situación donde el paciente va perdiendo un poquito la conciencia o va desconociendo en dónde está ubicado, va perdiendo, digamos, se desorienta en tiempo y espacio, y bueno, ya corresponde a una situación más grave, ¿no? Bien, ¿y cómo puede hacer de manera sencilla un familiar de un paciente con diabetes, especialmente con diabetes tipo 1 o un diabético tipo 2 que use insulina y que el familiar tenga una hipoglucemia? ¿Cómo lo puede ayudar en casa? Bueno, en el caso, como les vuelvo a decir, en el caso leve sería entre un valor de 70 y 54, o moderada, y el paciente se encuentra consciente, se encuentra en una situación donde puede ingerir algo por boca. Eso es muy importante que lo tenga presente el familiar. El tratamiento es con una ingesta de un azúcar simple, como puede ser, por ejemplo, un vaso de Gatorade, medio vaso de Coca-Cola o de Sprite o de alguna gaseosa común, no light, o medio vaso de un jugo de naranja. No tenemos nada de eso, tenemos una cucharada de dulce de leche, de mermelada, de miel, también se lo podemos dar, o simplemente un vaso con una cucharada de azúcar común, ¿sí? El paciente lo ingiere, ¿sí? Eso correspondería más o menos a 15 gramos de hidrato de carbono simple, como dijimos, y a los 15 minutos es importante que el familiar o la misma persona, si se encuentra solo y puede asistirse a sí mismo, controle su glucemia.
Si a los 15 minutos se elevó el valor del azúcar, perfecto, pero si de repente continúa bajo, tiene que repetir y se ingesta del azúcar simple. Es la famosa regla del 15. Bien, y cuando le dio normal, igual le aconsejamos que coma algo más, ¿cierto? Exacto, cuando ya uno le da normal, sí, dependiendo de la causa también de la hipoglucemia, porque eso es importante que el paciente pueda determinarlo, es importante que después consuma un hidrato de carbono por ahí de absorción más lenta, que le llamamos, como puede ser un alfajor, un sandwichito de pan con queso, ¿sí? Como para más o menos dar unas ideas. Sí, perfecto. Y si es grave la hipoglucemia, es decir, si el paciente realmente no puede ingerir, o porque se encuentra con un deterioro de conciencia, o porque incluso puede convulsionar, porque la hipoglucemia grave puede llegar llevar a una convulsión, obviamente que la persona que asiste, el familiar a lo mejor en este caso, no tiene que insistir con querer darle algo, ¿no? Porque en la desesperación por ahí pasa eso. Eso es importante que el paciente llame al servicio de emergencia, ¿sí? O bueno, concurran al hospital en ese supuesto caso, o bien si por ahí hay pacientes que ya usan insulina y tienen el acceso a una medicación que se llama glucagon, bueno, se debería, y el familiar está capacitado para colocársela, se puede colocar el glucagon subcutáneo. Muy bien. Y pero esas son situaciones ya muy puntuales que generalmente el paciente y el familiar esté educado en esa medicación puntual que le habla, ¿no? Muy claro lo de hipoglucemia. Y ahora contanos un poquito, en los últimos años, hablando de diabetes... Un detalle sí, que te iba a comentar, no sé si lo comentó el profesor Sergio Iril, con respecto al ejercicio. Comentamos algo de... Las hipoglucemias son muy importantes, o sea, el control glucémico pre, intra y post ejercicio es muy importante justamente para saber con qué valor voy a comenzar a hacer un ejercicio, ¿no? Sí, y eso... evitar una hipoglucemia, o sea, una hipoglucemia intra ejercicio, post ejercicio inmediato, o las hipoglucemias tardías que también aparecen, y el paciente por ahí no está educado en ello, ¿no? Sí, totalmente. Le habíamos recomendado a los pacientes que se midieran la glucemia antes de iniciar el ejercicio, y si estaban menos de 100 comieran algo, y bien, que llevaran junto con ellos algún alimento también aparte para consumir durante el ejercicio, ¿no? Sí, y la hipoglucemia tardía, Gustavo, quería comentarte porque... Sí. Por ahí me ha pasado que yo siempre les aconsejo a los pacientes, cuando uno quiere empezar a hacer ejercicio físico, por ahí, sobre todo en gente joven o en adolescentes, salen como a hacer la maratón de cutralcoles, sí. Y les digo yo, no salgan a hacerla. O sea, el ejercicio físico intenso, prolongado, ¿sí? En una persona que no está entrenada. Exactamente. Exacto, fundamentalmente los que no están entrenados, y corren riesgos frente a lo mejor al uso de la insulina o frente a algún hipoglucemiante oral que usen, y si no han consumido correctamente el hidrato de carbono necesario, a tener una hipoglucemia tardía, ¿sí? Que generalmente es nocturna y bueno, hay mayor riesgo en estos pacientes, ¿no? Entonces es importante ingerir ese hidrato de carbono por ahí lento, ¿no? Hasta 24 horas después de la actividad, como para evitar eso si en algún momento sucede, ¿sí? Perfecto, y como muy bien decía Fernando al principio, el tema es que la hiperglucemia va haciendo un daño generalmente más crónico, más a largo plazo, salvo en algunas excepciones, cuando hay cetoacidosis o coma hiperosmolar, pero la hipoglucemia puede provocar daños agudos en las personas y es importantísimo evitarlas y saber tratarlas. Exactamente, el riesgo de un infarto agudo de miocardio o de una ACV también se ha visto es un alto riesgo en las hipoglucemias. Entonces, hay que considerarlas también, no solo el tener el temor al valor de 200, 300 o 400 de glucemia, sino también al que es menor de 70. Y otro detalle también, que te quería comentar, es aquellos pacientes que por ahí vienen manejando valores muy elevados de glucemia, ¿no? De 300, 400, de repente uno o le ajusta la medicación, o bueno, son pacientes diagnosticados recientemente que le empieza a dar la medicación, a veces incluso insulina, y el paciente de repente, al hacer todo el tratamiento correcto, ¿no? De la medicación y de la alimentación y el ejercicio, porque se desesperan por querer
disminuye el valor, que hacen un valor de 100, por ejemplo, ¿no? Que no se consideraría por valor hipoglucemia, pero el paciente puede tener síntomas. Exactamente. Sí, entonces eso también hay que educarlo y el paciente tiene que saberlo, porque bueno, viene como en un entorno hiperglucémico, ¿no? De glucotoxicidad, entonces de repente valores que no son considerados hipoglucemia, pero tienen los síntomas. Y eso también tienen que darle importancia y comentárselo a su médico habitual, ¿no? Y también en los pacientes generalmente con mucha obesidad, con mucha insulinoresistencia, que aunque no usen medicamentos que bajen el azúcar, muchas veces después de comer suelen hacer a veces hipoglucemias y a veces pueden ser sintomáticas, ¿eh? Sí, totalmente. Por eso es importante también el control glucémico, ¿no? Muy bien. Nos gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para los pacientes con diabetes en estos tiempos de pandemia. Bueno, con respecto a las recomendaciones, uno se basa un poco en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Diabetes, porque formamos parte de ellos, los médicos que nos dedicamos a diabetes. Y bueno, con respecto a lo que es COVID, sabemos que las medidas de distanciamiento social, el uso del barbijo, del tapabocas, el lavado de manos correctamente es sumamente importante para toda la población, pero fundamentalmente para este grupo de riesgo, ¿no? Que bueno, sabemos que tiene un alto índice de comorbilidad y de mortalidad, ¿no? Morbilidad y de mortalidad. Entonces, además de las medidas de aislamiento, es importante que el paciente se realice su automonitoreo, su autocontrol según la indicación médica, y en el caso de que empiece a tener síntomas de COVID, ¿no? El control debería aumentarse a 3 o 4 controles por día, como para evaluar si sus glucemias pueden elevarse o disminuir, ¿no? Con respecto también al control de la presión arterial, es importante que el paciente recuerde que la presión arterial normal es de 100, o sea, para un paciente diabético y en tratamiento muchas veces con antihipertensivos, el valor máximo es de 130/80, sería 130/85, más de eso, o sea, 13/8 sería en cualquier paciente diabético, ¿no? El control de los pies, que seguramente ya Fanny les debe haber comentado, los ítems a tener en cuenta, ¿no? Y lo importante también es no postergar los controles médicos, ¿sí? Concurrir a su médico habitual, ya sea clínico, diabetólogo, cardiólogo, si es necesario, la podóloga para que eventualmente vea, ¿no? el tema de sus pies, la nutricionista y el psicólogo si lo requiriera. O sea, con las medidas de preventivas deben concurrir el paciente, ¿sí? Y también asegurarse de que no le falte la medicación. Se ha visto en estos últimos tiempos con respecto a esta situación de COVID que el 35% de los pacientes en el país, desde que comenzó la pandemia, habían abandonado la medicación, lo cual eso lleva a una situación de extrema gravedad de descompensación, no por el COVID, sino por la diabetes. Sí, inclusive el 60% había dejado de consultar. Exactamente, ese era otro dato que lo iba a nombrar, o sea que realmente no concurren al control o a la consulta, dejan de tomar la medicación, entonces no hacen actividad física, se ha reducido entre un 25 y un 35% la actividad física, entonces son todos parámetros que vamos, digamos, como en retroceso, ¿no? En vez de poder avanzar en esta enfermedad. Y peor aún cuando un 50% de los diagnosticados, según las estadísticas de COVID, tienen diabetes. Exactamente, ese es otro dato, claro. Bueno, te iba a comentar, entonces, no abandonar medicación, asegurarse de la provisión, por lo menos por los 30 días o por el mes, y no automedicarse, porque muchas veces también el paciente dice, bueno, nada, tengo un poquito alta, me tomo otra pastillita más, o me coloco más insulina, y sin consultar también es un error y puede ser un problema de descompensación. Perdón, no me acuerdo que habías comentado recién de que eso del 50% de pacientes que ingresan que han tenido ingresos a la terapia o a alguna internación de sala de clínica, ¿sí? Nos hemos encontrado que
tienen diabetes o que recién se les diagnostica. Entonces, bueno, también es de relevancia. Ana Paula, se nos termina el tiempo. Sí. Quedan muchísimas preguntas, por lo menos en el caso mío, y espero que prontamente podamos tener nuevamente una charla más extensa donde puedan interactuar inclusive con Gustavo, porque seguramente del otro lado hay muchísimas preguntas, sobre todo de los tratamientos, porque sí, hay un antes y un después, esto evoluciona continuamente y increíblemente todavía hay personas que en su momento le dieron una pastillita de metformina y como esta enfermedad tiene eso de ser silenciosa, piensan que están bien y no se controlan. Entonces creo que esto da para mucho, y creo que prontamente debemos tener, como hacemos habitualmente los días sábados, un programa en el cual puedan expresar y aquellos pacientes que por X motivo han decidido no mal obviamente, pero que no han concurrido a sus consultas pertinentes, por lo menos puedan evacuar algunas dudas y de aquí en más realizar las consultas como corresponde. La consulta para despedirte, ¿por qué la elección del tema musical? Perdón, ¿cómo? ¿Por qué elegiste el tema musical que vamos a escuchar ahora cuando te despidamos? No, es un tema que realmente me gusta mucho y bueno, y la verdad que lo elegí para este momento, de este día en particular y de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial que nos ha choqueado a todos realmente. Así es. Bueno, Gustavo. Sí, antes de ir con el tema para despedirte, la verdad muy agradecido, un placer haberte tenido con nosotros, Ana Paula. Bueno, y hablábamos con Fernando que, bueno, más adelante, cuando la pandemia nos dé un respiro, la idea sería juntarnos todos los que hacemos diabetes acá en el estudio y poder charlar un poquito de manera más extensa con Carolina. Yo le llevo mate cuando se pueda. Y hacer una charla abierta a la comunidad, más allá de alguna actividad que podamos hacer en estos días. Estaría bueno, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que un programa muy lindo, lo escuché en varios momentitos, y bueno, nada, recordarle a los pacientes, a las personas que se interioricen con esta patología, que digamos adhieran a una alimentación, al ejercicio físico que se puede hacer en casa, una buena hidratación, y ante cualquier síntoma o ante cualquier duda o como le dijimos, que tienen antecedentes familiares y demás, que por favor concurran a su médico de cabecera o su médico de confianza y se evacúen las dudas. Antes de despedirte, contanos a las 17:30 qué pasa, Ana Paula. Bueno, sí, en base al Día Mundial de la Diabetes, bueno, y ante la situación de que no se pueda hacer cuestiones presenciales, ofrecemos ahí a través de un Zoom de la plataforma de la Municipalidad de Plaza Huíncul, un Zoom sobre alimentación saludable y una clase de actividad física en vivo. Bueno, para todos quedan invitados. Yo ya les voy a mandar, si ustedes quieren, el ID y la contraseña. En la página de Conciencia Salud está publicado, así que si lo quieren buscar, está publicado ahí. Recordamos que va a estar la doctora Ana Paula de Valle, el licenciado Troncoso y el profesor Adrián Leuze. El profesor Adrián Leuze, exactamente. Así que bueno, quedan todos invitados y bueno, la verdad que creo que estamos trabajando para la comunidad desde varios aspectos y la verdad que la gente tiene los recursos para poder acceder. Así que bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a vos, buen fin de semana, nos vamos escuchando el tema que elegiste, algo así como única vez, creo que es la traducción de Enya. Sí, solo un tiempo. Solo tiempo. Exacto, gracias.